vamos a resolver algunos ejercicios de optimización, los que nos quedaron pendientes la vez pasada. Vamos a ver método de Newton y espero que alcancemos al menos a explicarles o a comentarles un poquito sobre la antiderivada. Sería muy bueno pues como acabar el curso con ese temita, porque es una especie como de introducción a cálculo integral, ¿cierto? Entonces sería como un buen tema para finalizar el curso, me parece, o al menos pues como un saborcito de cálculo integral. O sea que después se viene cosas más chéveres, ¿cierto? El cálculo integral es muy bacano. Hoy acabamos pues el curso de cálculo diferencial. Es algo como triste, por así decirlo, que se acaba el curso, lo bueno no dura mucho. Pero bueno, todavía tiene pues digamos cálculo integral y todavía tiene pues como cosas más por aprender y es otro curso muy bacano. Entonces, listo, esa es más o menos como la idea de hoy. Si tienen dudas, si quiere que tenga dudas, puede hablar desde el micrófono, desde el chat. Antes de empezar, digamos, o continuar con el tema, si hay alguna duda de antes, la puede hacer. Muy bien. Entonces, un breve repaso, así como rapidongo. Pasos para la resolución de problemas de optimización. Primero es entender el problema, un paso muy importante. Segundo es dibujar un diagrama. A veces uno hace el primero y el segundo paso a la vez, porque mientras va dibujando el diagrama van tratando de entender el problema. Tercero, la notación. Nombre las variables, nombre las funciones, dele sus unidades. Cuarto, exprese la función Q, que es la que va a optimizar, en términos de otras variables, de varias variables, no importa, 5, 10, las que sean, pero exprésela. El quinto, exprese Q en términos de una única variable. Sexto, aplique lo que sabemos para encontrar máximos y mínimos. Lo usual es que sea el método del intervalo cerrado o, bueno, criterios para criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada, lo que hemos visto pues sobre máximos y mínimos. Y séptimo, interprete la solución. Interprete la solución en el contexto del problema, responde a la pregunta. Muy importante siempre, responder la pregunta. Listo. Vamos a continuar con este ejercicio. Este ejercicio es complejo, pues no es tan complejo, pues puede ser maluquito. Incluso pues el semestre pasado, dando yo el curso, tratando de resolver este ejercicio, se volvió muy maluco, muy largo y como tedioso, porque también hay que saberlo cómo iniciar, hay que saberlo cómo nombrar las variables. Eso también puede afectar, dependiendo de uno cómo nombre las variables, puede que sea más complejo o más fácil. Entonces, este ejercicio es como de cuidado, ¿listo? Entonces, coloquémoslo así. Bueno, no, coloquémoslo como con rojo, que es como más de peligro, ¿cierto? Entonces, cuidado con este ejercicio, especialmente al comienzo de cómo iniciar. Muy bien, entonces, un hombre está en un punto A sobre una de las riberas de un río recto que tiene 3 kilómetros de ancho. Desea llegar al punto B, 8 kilómetros corriente abajo en la ribera opuesta, o sea, al otro lado del río, tan rápido como le sea posible. Podría remar en bote, cruzar directamente el río hasta el punto C y correr hasta B, o podría remar hasta B
o en última instancia, remar hasta un punto D entre C y B, y luego correr. Puede remar a 6 kilómetros por hora y correr a 8 kilómetros por hora. Entonces, la pregunta es, ¿dónde debe terminar, dónde debe desembarcar para llegar lo más pronto posible? Listo, entonces estamos aquí en un punto A, queremos llegar al punto B. Entonces, ¿qué opciones hay? La primera opción podría ser seguir esta ruta, ¿cierto? Pues simplemente paso al otro lado, remando, y luego corro por el otro lado. Pero bueno, obviamente uno piensa que eso es como poco óptimo. De pronto uno podría pensar que es más rápido simplemente hacer como esta diagonal, ¿cierto? Porque la distancia más corta entre dos puntos pues es una línea recta, entonces uno también podría pensar eso, pero tengan presente que, pues según el ejercicio, es más lento al remar que al correr, ¿cierto? Incluso, pues, no sé si a ustedes les ha pasado, pues en una piscina, haciendo pues como un ejemplo, claro, pues alguien nadando en la piscina y alguien corriendo al lado de la piscina, pues el que corre es mucho más rápido que el que nada en la piscina, suponiendo pues que los dos tengan igual estado físico, etcétera. Entonces, sí, entonces probablemente esto no sea lo más óptimo porque estamos perdiendo distancia acá y acá estamos viajando a 6 kilómetros por hora, que es más lento que correr a 8 kilómetros por hora. Entonces probablemente este no sea el camino óptimo y de hecho pues como yo ya he resuelto el ejercicio previamente, pues ya sé que ese no es el camino óptimo. El camino óptimo es algo así, es llegar a cierto punto D remando y luego el resto corriendo. Es como combinar las dos ideas. No es cruzar del todo y luego correr los 8 kilómetros, tampoco es recorrer toda la distancia en el río, sino combinar los dos. Eso es la idea. Entonces, bueno, el ejercicio tiene como su dificultad. Primero uno se puede gastar cierto tiempo leyéndolo, entendiéndolo. Aquí tienen la ventaja de que está el gráfico, pues el gráfico ayuda mucho a entenderlo. Pero recuerden que un ejercicio, pues, me pudieron haber dado solo el enunciado y solo con el enunciado tienen que imaginárselo y tendrían que hacer el gráfico. Entonces, básicamente aquí nos dieron el paso 2 gratis, pero no siempre el ejercicio se los va a dar, ¿cierto? Tengan eso presente. Entonces, ¿entendido el ejercicio o alguna duda frente a la situación? Bueno, entonces creo que no hay dudas. Entendido, entonces paso 1, entenderlo chequeado. Paso 2, gráfico, pues ya lo tenemos ahí. Bien. Paso 3. ¿Recuerdan cuál es el paso 3? Hay que introducir la notación. Ajá, definir las variables, introducir la notación. Muy bien. Entonces, aquí es donde digamos que por experiencia, por lo que me pasó el semestre pasado, hay que tener cuidado porque, bueno, uno que puede hacer, uno puede decir que X es la distancia que recorre, digamos, corriendo, y teniendo en cuenta eso, yo tendría este pedacito sería 8 menos X, que es lo que me falta eh, para llegar a los 8 kilómetros, que es el total, y sabemos que este es 3, entonces teniendo eso en cuenta, aquí hay un triángulo rectángulo, este es 3, este es 8 menos X,
Y entonces este es raíz de 8 menos x a la 2, Pitágoras. 8 menos x a la 2, más 3 a la 2. Esa es una forma de resolverlo, pero el ejercicio queda como maluquito. Por experiencia propia, les digo que esto no es como tan bueno pensarlo así. Entonces es más cómodo, es una bobada, pero pueden intentar resolver el ejercicio de las dos formas y comparar y ver por cuál lado es como más fácil, por cuál lado es más difícil. Es una bobada, pero entonces la recomendación es que más bien digan que este es x y este es 8 menos x. Listo, esa es como la recomendación. Entonces, ¿qué gano con eso? Lo que gano con eso es que aquí no me queda 8 menos x, sino que queda x. Y aquí me queda, digamos, como algo más bonito, que es x2 más 9. Y eso me va a ayudar. Y eso me va a ayudar. Entonces, sí, como por experiencia propia, un tipcito ahí pues que les dije para resolver este ejercicio, es mejor definir a x como este pedazo en vez del otro. En vez del otro. Entonces tengan eso presente, que a veces el ejercicio, dependiendo de uno cómo nombre las variables y lo piense, se le puede complicar más o facilitar más. No es muy común, pues generalmente es que los ejercicios, dependiendo de yo cómo ponga las variables, independientemente de eso, el ejercicio va a ser igual de difícil o igual de fácil. Pero este ejercicio es como una, digamos, excepción. Entonces, definamos x va a ser la distancia entre C y D. Eso sería en kilómetros. Podríamos decir que h es la distancia recorrida en bote. Y podríamos decir que, no sé, y la distancia recorrida corriendo. Como todos son distancias, bueno, coloquemos todo en kilómetros. Listo. Muy bien. Aquí me adelanté como un poquito a lo de después, pero listo, no hay problema. Muy bien, cuarto. Entonces, cuarto va a ser la función a maximizar que dependa de varias variables. Entonces, aquí lo que estamos diciendo que este es y este es h. Uso lo llamé h pues por ser hipotenusa, pues no puedes poner la letra que uno quiera, pero bueno, lo escogí como h por ser hipotenusa. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra función a? Bueno, sería el tiempo. Entonces, lo que queremos maximizar es el tiempo. Entonces, bueno, entonces sería otra variable. Entonces sea t, el tiempo total del recorrido. Como en el ejercicio nos decían o nos hablaban de kilómetros por hora, entonces digamos que el tiempo está en horas. Así vamos a trabajar en kilómetros y en horas y todo nos queda en kilómetros por hora. Muy bien. Vámonos para el cuarto. Entonces el cuarto, la función a maximizar, a minimizar, la función a optimizar, en este caso t, la vamos a escribir en términos de las variables. Entonces, si ustedes recuerdan, tiempo es distancia sobre velocidad. Pues básicamente uno sabe que velocidad es distancia sobre tiempo
Y si uno despeja tiempo, obtiene esta ecuación. Entonces, de esa forma, el tiempo va a ser la suma de dos cosas. El tiempo nadando, pues el tiempo en bote y el tiempo corriendo. Entonces, el tiempo en bote va a ser la distancia, que es h, sobre su velocidad. En bote su velocidad es 6 kilómetros por hora. Y corriendo va a recorrer una distancia y su velocidad es 8 kilómetros por hora. Esto ahí nos dan las velocidades. 6 kilómetros remando y 8 kilómetros por hora corriendo. Entonces el tiempo es la suma de el tiempo remando, que es este, más el tiempo corriendo, que es este. Y ya acabamos el paso 4. Ya acabamos el paso 4. Preguntas. Vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces creo que vamos bien. Listo, entonces vamos para el paso quinto. El paso 5 es escribir esta misma función, pero en términos de una sola variable. En este caso, si uno quiere, digamos, como que ser más matemático, bueno, dejémoslo como estaba t. Si uno quiere ser un poquito más matemático, uno puede decir aquí que t está en términos de dos variables, de h y de y. T es una función que depende de dos variables. Lo que queremos en el paso 5 es que la función quede en términos de una sola variable. Entonces, en este caso, la variable va a ser x. X va a ser la variable en la cual va a quedar todo en términos de x. Listo, entonces para eso hay que relacionar h en términos de x, o sea, básicamente hay que encontrar h en términos de x y hay que encontrar y en términos de x. Reemplazamos aquí h por su expresión, y por su expresión, y ya me queda todo en términos de x. Entonces, teniendo en cuenta el triangulito pues, que había dibujado antes, tenemos que este es 3, es x, este es h. Desde aquí sabemos que h es raíz de x2 más 3 a la 2, o sea que es x2 más 9. Pitagorazo y sale. Listo. Y por otro lado, teniendo en cuenta que x más y es 8, uno lo da el ejercicio que entre el punto C y el punto B hay 8 kilómetros. Entonces, por otro lado, como sabemos que x más y es 8, de aquí despejamos y obtenemos que este es 8 menos x, que ya incluso se los había pues como escrito antes. Entonces otra forma de resolverlo pues es simplemente definir este como x y ya, y esto otro se puede calcular, pues no tendría que haber usado tantas variables, pero en esencia pues es lo mismo. Listo, entonces de esa forma tenemos t, que es h sobre 6 más y sobre 8, va a ser igual a h, que es raíz de x2 más 9, sobre 6, más y, que es 8 menos x, sobre 8. Y aquí ya expresamos a t en términos de una sola función. Perdón, de una sola variable. Muy bien. Listo, entonces el paso quinto está listo. Hagamos como un... Bueno, subrayémoslo como así. Listo. Paso quinto, listo. Paso 6. El paso 6 es ¿qué?
¿Qué es el paso 6? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Prueba los intervalos, no, los máximos y mínimos. Listo, ¿y cómo encuentro los máximos y mínimos? ¿Qué hay que hacer? Resolver la función. Ah, Pues, ¿y cómo la resuelvo? Profe, no sé, igualando. Bueno, entonces, recuerden que cuando queremos maximizar, queremos minimizar, vamos a tratar de, vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Y cómo hago para encontrar esos puntos críticos? Profe, factorizando. Ay, Graves, entonces. Bueno, chicos, derivamos. derivando. Sí, yo estaba a punto de decirles como, chicos, ¿cómo se llama el curso? Pero, pero bueno, sí, hay que derivar. Entonces, los puntos críticos, recuerden que es donde la derivada es cero o donde la derivada t. no No, existe. no existe. Ajá. Bien, Laura. No existe. Muy bien, entonces vamos a derivar. Derivamos la función. Supongo que ya todos están muy duchos derivando, muy tesos, ya no les asusta derivar esto. Lo derivan con los ojos cerrados. Si no, pues ojo que se requiere bastante derivación. Entonces, bueno, hagamos un pequeño pues como paso intermedio que uno normalmente se lo salta, pero bueno, no importa. Vamos a derivar cada una de estas funciones. Listo, entonces ahí hay que aplicar regla de la cadena, ahí pues, hay que aplicar, digamos, como todo, es decir, todo lo de derivación está ahí y entra acá. Entonces tampoco es que puedan olvidar, digamos, todo el tema de del parcial 2, pues cierto, me olvido todo el parcial 2 y resuelvo el parcial 3, no. Parcial 3 requiere el tema de parcial 2. Listo, entonces la derivada de esa raíz es 1 sobre 2 la raíz por la derivada interna. Bueno, primero ese 1/6 puede salir de la derivación. Es una constante. Luego la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz por la derivada interna. Regla de la cadena. ¿Y cuál es la función interna? X2 más 9. Listo. Y segundo, ese 1/8 sale de la derivada porque es una constante. Bueno. Entonces, si no saben regla de la cadena, hasta ahí les llegó el ejercicio. Listo. Entonces, 1/6. 1 sobre 2 raíz de x2 más 9. La derivada de x2 más 9 es 2x. La derivada de 8 menos x es menos 1. O 0 menos 1, pues que es menos 1. Desde aquí, este se cancela con este. Y llegamos entonces ya a la función. La función sería x sobre 6 raíz menos 1/8. Y esta es nuestra función, o esta es la derivada, pues.
Esta es la derivada. Entonces, digamos que primero, cuando la derivada se hace 0, lo que hay que resolver es una ecuación. 6x2 más 9 menos 1 sobre 8 es igual a 0. Y esto es una ecuación que simplemente hay que despejar, pues resolver una ecuación. Matemáticas, ¿cierto? Entonces la vamos a resolver. Vamos a pasar a multiplicar. Me quedé como sin espacio. Bueno, esta ecuación yo la puedo dividir toda por 2 para que quede un poquito más chévere. Divido toda la ecuación por 2, que queden números más pequeños. Y aquí elevamos al cuadrado. Entonces quedaría 16x2 igual a 9 por x2 más 9. Tendríamos 16x2 igual a 9x2 más 81. Desde aquí tendríamos 7x2 igual a 81. O sea que x2 es 81 séptimos. Entonces x es más o menos raíz de 81 séptimos. Que lo puedo dejar así o escribirlo como 9 sobre raíz de 7. Y si yo quiero puedo racionalizar, lo que sea, pero bueno, es lo mismo, pues cualquiera de los dos es lo mismo. Como x es distancia, recuerden que hemos definido que x es una distancia, entonces tomamos el valor positivo. Realmente no nos interesa el valor negativo. Puede que sea un punto crítico, lo que sea, pero realmente no nos interesan valores negativos, nos interesaría solo el positivo. Muy bien. Preguntas hasta ahí. Bueno, entonces ya tenemos un punto crítico. El otro punto crítico es donde la derivada no existe. Recuerden que esta es nuestra función derivada. Esta es la derivada. Y cuando esto no existe cuando hay dos cosas. Primero, no puedo dividir por 0, o sea que esto de abajo tiene que ser distinto de 0. Y segundo, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, pues mayor o igual que 0. Entonces las dos restricciones, para el caso 2, la prima no existe. Es como encontrar el dominio de t'. ¿Listo? Es encontrar el dominio de la derivada, básicamente. Pero resulta que el dominio de esta derivada va a ser todos los reales. En este caso va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque esto nunca es 0 para todo x. Y aparte, x2 más 9 siempre es mayor o igual que 0 para todo x. De hecho, noten que x2 más 9 es mayor o igual que 9 siempre. x2 es un número positivo, independientemente del signo de la x. Entonces, raíz de x2 más 9
siempre va a ser mayor o igual que raíz de 9, o sea, 3. Entonces esto nunca es 0, porque de hecho es un número mayor o igual que 3. Y 3 por 16 es 18, eso nunca va a ser 0. Y siempre es mayor o igual que 0. De hecho es mayor o igual que 9. Listo, entonces una forma como rápida de darnos cuenta que el dominio son los reales. Listo, o sea que en principio los únicos puntos críticos fueron más o menos 9 sobre raíz de 7. Muy bien. Entonces ahora, como una pequeña observación, notemos que x siempre es un número entre 0 y 8, desde el mismo ejercicio, porque x es una distancia, y entonces bueno, yo podría pensar como que x son negativos, y si los x son negativos, pues estaría pensando como que se devuelve para acá y luego baja, pero eso no tendría como sentido. Entonces, bueno, si x es una distancia, lo máximo que podría hacer x sería hasta aquí, o sea, 8. Lo mínimo que podría hacer x sería hasta aquí, o sea, 0, que son los casos extremos, ¿cierto? Cuando x es 0, lo que estamos diciendo es que el recorrido es así. Y cuando x es 8, lo que estamos diciendo es que el recorrido es así, que son los casos extremos. Entonces, como observación, para que lo tengan presente, x es un número entre 8 y 0, o sea que podemos aplicar el teorema del intervalo cerrado entre 8 y 0. O la otra sería tratar de aplicar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Pero habría que derivar este y derivar este nuevamente, creo que es como más maluquito. Entonces, bueno, hay varias opciones, pero yo pienso que el método del intervalo cerrado pues nos puede servir acá. Entonces los puntos, digamos los puntos de interés son x igual a 0, x igual a 9 sobre raíz de 7 y x igual a 8. Los extremos y los puntos críticos. Recuerden que pues el negativo lo descarté porque realmente x es distancia, me interesan son los positivos. O como por la interpretación que les decía, si x es negativo es como decir que como que se devuelve. Y eso nunca va a ser la solución óptima. Listo. Entonces ya aplicamos el método del intervalo cerrado y listo. Entonces simplemente hay que evaluar t en 0, t era raíz, bueno, era raíz de 0 a la 2 más 9 sobre 6 más 8 menos 0 sobre 8. Esto es lo mismo que 3 sextos más 8 octavos, que esto es lo mismo que 1.5. Ahí básicamente me estás diciendo que se demoraría 1.5 horas. Listo. En t igual a 9 sobre raíz de 7, tendríamos... bueno, x al cuadrado es... Bueno, no importa. Escribamos. Este al cuadrado más 9 sobre 6 más 8 menos 9 sobre raíz de 7 sobre 8. Tratamos pues como de calcularlo un poquito, pero igual creo que habría que usar calculadora. 81 séptimos más 9 sobre 6. No es lo mismo.
Se requiere calculadora. Por si acaso, pues para el tercer parcial, pues requerirán calculadora. Entonces, como les decía, puede ser una científica que tengan por ahí, puede ser una aplicación que tenga calculadora, pero que sea calculadora científica. Listo, esa es la recomendación. Y la otra opción es en 8. Entonces, en 8 quedaría 8 a la 2 más 9 sobre 6 más 8 menos 8 sobre 8. Esto es 64 más 9, 73, más 0 sobre 8, o sea, raíz de 73 sobre 6. Listo. Entonces, vamos a ver si esto me lo detecta. 1.424. Es una aproximación. Y intentemos, pues, a veces cuando escribo como tan mal. Profe, ese de arriba No lo da detecta. 1.33. 1.33. Sí. Reciente. Bueno, entonces 1.33. Listo, muy bien. O sea que, ¿cuál es el mínimo? 1.33. Ajá, 1.33. Entonces, ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? No me acuerdo. ¿Cómo se debe desembarcar para llegar a B tan rápido como sea posible? Entonces, este 1.33 quiere decir que se demora 1 hora con 33 minutos. No, se demora 1.33 horas, que eso es más o menos 1 hora 20 minutos. Listo, entonces se demora 1 hora 20 minutos. Pero usted la pregunta es, ¿cómo tiene que desembarcar? Pues tiene que desembarcar a X distancia del punto C. Entonces tiene que desembarcar, X es 9 sobre raíz de 7, del séptimo. La respuesta, pongamos esto como así, séptima respuesta, debe desembarcar a 9 sobre raíz de 7 esto a veces falla mucho. ¿Dónde tuve la calculadora? Aquí está. 9 sobre raíz de 7, que es 3.40, aproximadamente 3,40 kilómetros del punto C, ¿cierto? O incluso, para que quede mejor, sería orilla abajo del punto C. ¿Listo? Entonces, la solución óptima es algo así, donde X es 3.40. Listo. Y ya lo resolvimos. Preguntas.
Listo, entonces vamos a resolver el siguiente. Encuentra el área del rectángulo más grande que puede inscribirse en una semicircunferencia de radio R. Este ejercicio también me lo pueden haber dado así sin gráfico. Yo tengo ahí una vez el gráfico porque pues como más cómodo y así ahorramos pues como tiempo. Pero recuerden que parte de la interpretación, uno de los pasos es hacer el gráfico. Listo, entonces yo puedo tener el rectángulo de muchas formas. Yo puedo tener el rectángulo dibujado así. Yo puedo tener el rectángulo dibujado así. Yo puedo tener el rectángulo dibujado así. Bueno, puedo tener el rectángulo de muchas formas. Quiero el de área máxima. Listo. Entonces, primer paso, entendido. Ok. Segundo paso, el gráfico ya lo tenemos. Listo. Tercer paso. XY sería el punto de un vértice del rectángulo. Este caso, este punto sería en el primer cuadrante. O sea que básicamente estamos diciendo pues que X y Y son números mayores o iguales que 0. Estamos en este cuadrante, ¿cierto? Cuadrante positivo. Listo, esas son las variables. La otra variable sería A, que es el área del rectángulo. En este caso, el ejercicio no me da unidades, entonces no tengo que poner unidades. Y creo que ya no necesitamos más variables. Con eso nos defendemos. Cuarto, la función a maximizar es el área. Y A es el área de ese rectángulo, que esta distancia es 2x. Profe, pero espere, el Y esto X es y Y sí ¿sí? pueden ser iguales a 0. Ambos a la vez no. Pero x podría ser 0. Si x es 0, estamos hablando de este punto. 0. Y digamos que el radio sea... Ah, no, el radio es R, entonces R. O y podría ser 0. Y podría ser 0, entonces estamos hablando de este punto que tiene coordenadas R0. Ah, ya. Entonces, claro, x y y están variando. Ambos no pueden ser 0 a la vez. Sí, estamos de acuerdo. Pero uno sí podría ser 0. Uno sí podría ser 0. Pues aunque en ese tipo de ejercicios, que es el rectángulo, que hay que maximizar el área, etcétera, incluso los casos extremos, uno como que los va a descartar porque en esos casos el área es 0. Claro, si yo tengo este punto acá, estamos hablando de un rectángulo de este estilo que tendría área 0, y si estamos hablando de este punto acá, estamos hablando de un rectángulo de este estilo que tendría área 0, pues sería como una línea. Entonces esos casos extremos se van a eliminar. Incluso si uno aplica como el método del intervalo cerrado, uno ya va a saber que esos extremos en realidad no nos va a interesar. Nos va a interesar es el punto como intermedio, porque los extremos no nos van a interesar. Van a ser con área 0. Entonces el área es 2x por y. Base por altura. Listo. Este es el cuarto. Entonces el quinto es que el área quede en términos de una única variable, digamos x. Entonces yo necesito despejar y en términos de x, reemplazarlo acá y sale. Entonces, como yo sé que los puntos hacen parte de la circunferencia, de hecho esta circunferencia, la circunferencia, tiene ecuación, pues o cumple la ecuación, x2 más y2 es igual a r2. Esta es una circunferencia con radio r.
y esa es la ecuación de la circunferencia. Otra forma de verlo es que piensen en Pitágoras. Si piensan en Pitágoras, este es X, este es Y y este es R. Entonces, a través de Pitágoras también se llega a lo mismo, pues. O por Pitágoras. De hecho, pues la ecuación sale por Pitágoras, básicamente. La ecuación sale por Pitágoras. Listo, entonces vamos a despejar Y. Entonces, Y cuadrado es R de 2 menos X2. O sea que Y es más o menos la raíz de eso. Pero como me interesan X y Y positivos, no me interesa el Y negativo. Entonces, tenemos que Y es la raíz, ¿cierto? Con el signo positivo. Muy bien, por lo tanto, el área es 2X por Y y Y es esta raíz. Listo. Entonces, sexto, vamos a optimizar. Vamos a encontrar la derivada. La derivada de esto es la derivada del producto. Entonces es la derivada del primero por el segundo. En este caso, esta es una derivada respecto a X. Más 2X por la derivada del segundo. Listo. Entonces, la derivada de 2X es 2. Muy fácil. Y la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada interna, o sea, por lo de adentro, derivándose. O sea que nos quedó 2 veces la raíz más la derivada de esto es menos 2X. La derivada de R2 es 0, porque es una constante. Listo, R es una constante, el radio de la circunferencia siempre es el mismo. Yo no sé cuánto es R, puede ser 1, puede ser 10, puede ser 100, lo que sea, pero es una constante y la derivada de R respecto a X, pues como R es una constante, sería 0. Entonces me quedaría menos 2X. Entonces este 2 se cancela con este 2. Y listo, ya tenemos la función. Ya tenemos la función. Sería 2 veces la raíz menos X sobre la raíz. Esa es nuestra derivada. Profe, ¿no le hizo falta el 2X de la derivada? Pues no, el otro, el segundo 2X. Ah, perdón, sí. Este 2X. Sí, me lo comí. Entonces, aquí me queda 2X. Y entonces tendríamos 2X2. Tendríamos 2X2, que de hecho entonces se puede simplificar más. Podemos hacer la resta de fracciones. Si hacemos la resta de fracciones, esa raíz por la raíz va a quedar sin raíz.
va a quedar la raíz al cuadrado, entonces se cancela la raíz. Y entonces esto sería 2R2 menos 2X. Bueno, vamos a saltar ahí un paso. Queda menos 4X sobre este. Bueno, lo que he dicho siempre pues es carpintería. Digamos que la parte de cálculo diferencial vino hasta aquí. Ya de ahí en adelante es como carpintería para simplificar la derivada, pero ya lo derivamos. Listo. Entonces me interesa cuando la derivada es 0. Una fracción es 0 cuando su numerador es 0. Entonces si tenemos que esta fracción es 0, es porque su numerador debe ser 0. Y aquí encontramos x. Entonces 2R2 es igual a 4x2. Por lo tanto, podemos dividir toda esa ecuación por 2. Pero no, ¿para qué? Pasemos este 4 a dividir. Y aquí nos sale que R2 sobre 2 es x2. O sea que x es esto en raíz. Y puede ser positivo o negativo, pero como me interesa x positivo, entonces descarto el caso negativo y quedaría r sobre raíz de 2. Y no voy a racionalizar, porque pues no hay necesidad y aparte me quedé como sin espacio. Entonces, bueno, encontramos x. Listo. Vamos a añadir un poco más de espacio. Lo que falta no es mucho. Entonces, bueno, realmente este va a ser el punto y este punto va a ser el máximo. Listo. Este punto va a ser el máximo. Entonces podemos fijarnos en los extremos, pero como les había dicho, en los extremos, de hecho el área va a ser 0, o sea que en realidad este punto, que fue como el único punto crítico que encontramos, es el punto máximo. Listo, entonces se aplica el método del intervalo cerrado. También se podría aplicar el criterio de la segunda derivada, pero no quiero, pues como cuando la derivada queda, pues quedó así, entonces volver a derivar creo que es más maluquito, y habría que factorizar, entonces creo que es un poquito más largo, entonces de pronto el método del intervalo cerrado es más inmediato, y como les había dicho, se omiten los extremos, por todo eso, no lo voy a escribir, y entonces es máximo, porque de hecho es el único, es la única posibilidad. Y los mínimos de hecho serían los extremos. El mínimo de esa función, como en los extremos el área es 0, el mínimo son los extremos. Entonces la pregunta es, encuentre el área. Ya simplemente reemplazo en la función, reemplazo el valor. Entonces a, que es x, raíz de r2 menos x2. Como ya tenemos quién es x, de hecho me interesa más bien x2. Entonces sería x raíz de r2 menos r2 medios.
R2 medios, R menos R2 medios, es R2 medios. Todo esto en raíz. Ah, perdón, y X es... Uy, ya lo reemplacé. X es R sobre raíz de 2. R sobre raíz de 2. Y esto me da R sobre raíz de 2 por R sobre raíz de 2. O sea que el área me dio R2 sobre 2. Este es el área. Listo. En esencia, eso es. Eso es. Preguntas. Aquí pues como por el espacio y porque ya le voy a explicar otra forma de resolver el ejercicio, no hice pues como lo de los extremos, evalúen cada uno de esos tres. Omití esto pues, más como por el tiempo, porque les dije pues que la idea es ver otros temas, ver otras cosas, pero no les recomiendo pues que lo omitan. Yo lo omito porque ya tengo pues experiencia, porque ya sé cómo es el ejercicio, pero no lo omitan. Pues tómense el tiempo, hagan los cálculos y verifiquen. Listo, no falta el ejercicio que lo sorprenda a uno, que el extremo era el caso mejor, el caso más óptimo. Aunque es poco común, pero puede ocurrir. Bueno. No hay preguntas. Profe, o sea que ahí o sea, para hacer los cálculos hubiera hecho con ese R sobre raíz de 2 y cuáles otros. Y los extremos, entonces cuando x vale 0 Ah, y cuando x vale r. Fíjate que el máximo valor que puedo tener x, en este caso los extremos son estos. Este es sí. un extremo, este es otro. ¿Cierto? Entonces, como había escrito, en este caso, este es el punto 0R y este es el punto R0. Entonces, de hecho, X y Y son mayores que 0, pero también menores o iguales que R. X y Y son números que están variando entre 0 y R. El máximo de X es R y el mínimo es 0. Esos serían los extremos para aplicar el método del intervalo cerrado. Claro, uno podría considerar puntos por acá también, pero una vez yo consideré puntos positivos solamente, porque si yo tengo este punto por acá, pues el rectángulo es así, y aquí tenemos un punto positivo correspondiente a este. Entonces, sí. O como dije, también pueden, si ya tenemos este y sospechamos que este es, pueden aplicar el criterio de la segunda derivada. Tendrían que derivar la derivada, tendrían que derivar esto, hacer los cálculos y ver. Yo creo que es más larguito, entonces por eso aplico más bien este. Pero también es válido, pues. Entonces, podría aplicar el criterio de la segunda derivada para ver que este es un punto máximo. Listo. Vamos a ver otra forma. Lo va a hacer bien compacto y bien resumido. Creo que en este espaciecito nos cabe. También por eso es como chévere este ejercicio. No sé si ustedes conocen coordenadas polares. De pronto no. Pero bueno, básicamente aquí estamos como trabajando con coordenadas polares o básicamente estamos pensando en dos variables. Una variable es R y en vez de pensar en un punto XY, más bien pensamos en que una variable es R y la otra variable es θ, que es el ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo, obviamente voy a obtener un punto y hago lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un ángulo θ, resulta que este punto va a tener coordenadas R coseno
y R seno. Que en pocas palabras, esas son, digamos, las coordenadas polares. Listo. Entonces, lo otro es como exactamente lo mismo. Lo nuevo es que θ es el ángulo. Formado entre el punto 0, 0 y digamos el punto XY que habíamos definido que era el punto del vértice. Y entonces en este caso θ varía entre 0 y 90, que los casos extremos son estos dos. Entonces el mínimo es 0 y el máximo sería 90. Listo. Muy bien, entonces el área va a ser base por altura. Resulta que la base es 2R coseno, la altura es R seno. O sea que nos queda 2R2. No, lo voy a escribir así. Nos quedó R2 por 2 seno coseno. Esa es nuestra función. Pero resulta que 2 seno coseno por identidades es lo mismo que seno de 2θ. Eso es por identidades. Entonces, no. Perdón. Vamos bien, listo. Entonces, por identidades. Listo. Y ya casi que estamos listos. A ver, grafiquemos cómo es seno de 2θ. Seno de x, seno de θ es esta, pues. Esta es y igual a seno de θ. Este es pi. Este es 2pi. Es periódica. Lo de siempre. Y igual a seno de 2θ es esta. Es esta función. Es pi. Este es 2pi. Bueno, ahí tendrían que saber transformaciones de funciones, pero creo que muchos no lo saben. No saben transformaciones de funciones. O la otra forma es... Lo único que necesitamos realmente es ver que entre 0 y 90 esta función es creciente. Eso se tiene desde la derivada, pues. Entonces, en realidad su máximo se va a dar en...
El máximo de seno es 1. Estamos pensando en este... Bueno, estamos pensando en este intervalo. Este es 0, este es 90 grados, que es pi medios. Entonces el máximo se va a dar acá. El máximo se debe dar ahí. Ah, perdón. Yo estoy graficando mal esta función. Por eso es que no me está como cuadrando. Seno de 2 teta es, de hecho, así. Este es pi medios. Pero bueno, el máximo se va a dar ahí. Yo creo que debe haber un error, porque es que, pues, o sea, básicamente el seno varía entre 0 y 1. Como 0 varía entre 0 y 1, el máximo sería 1, pero entonces nos daría que el máximo es R2. Pero es que el máximo nos dio fue R2 sobre 2. El máximo nos dio fue R2 sobre 2, a menos de que nos hayamos equivocado aquí, en alguna parte. Bueno, pero básicamente eso era como otra forma de resolverlo, pues, ¿cierto? Eso era como otra forma de resolverlo. Ni siquiera tocó derivar ni nada. Eh, sí, el máximo es R2, entonces, ¿por qué nos equivocamos? Nos debimos de haber equivocado por ahí. Perdón. Bueno, entonces, a ver, ignoremos todo esto. Por ahí hay un error. Por ahí hay un error. Entonces, desenredémoslo. Incluso bueno, fue bueno que lo hayamos resuelto así. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, seno es una función que está siempre entre 0 y 1. Perdón, entre menos 1 y 1. El máximo de seno se da en 1. Entonces, el máximo de esta función, el máximo es cuando seno es 1, por tanto, corremos esto. Tenemos que el área es R2 por 1, o sea, R2. Listo. Este es el área máxima. Este es el área máxima. Listo, el área máxima es R2. Escribimos por aquí, seno de X, menos seno de alfa. Seno de alfa siempre está entre 1 y menos 1. Listo. Listo, y seno de 2 teta
va a ser 1 cuando 2 teta, seno cuando es 1, en 90 grados. Entonces, cuando 2 teta es 90 grados, o sea que teta es 45. O sea que de hecho el máximo ocurre cuando el ángulo es de 45 grados. Listo, ese es el máximo. Muy bien. Ahí disculpan la enredada porque nos equivocamos. Listo, entonces por aquí este 2, o sea, la respuesta final, la respuesta es un error, la respuesta final es R2. Listo, por ahí debe haber un 2 que nos comimos, así como en el ejercicio anterior que si no me decía Laura, por descuido, nos comimos un 2 por ahí. Sí, por ahí debe haber algún errorcito, un 2, 2xy. Ahí está, ¿cierto? Bueno, aquí el área es 2xy y aquí no coloqué xy, pero ¿dónde está el 2? Entonces, bueno. Profe, pero espere, o sea, no sería es cuando 2 teta, o sea, tiene que, para que uno tiene que ser 90, pero teta debería, Sí, no, nada, claro, es que yo no había visto 2 ese, teta tiene ese que ser último. 90. Sí, 2 teta. Y como 2 teta tiene que ser 90, teta tiene que ser 45. sí, señor. Sí, que bueno, no había visto que Sí, habías sí, puesto ya ese último 45. sí, sí. Listo, entonces, claro, error. Simple 2, uno se descuidó, todo hasta aquí iba bien, excelente. Simplemente me faltó este 2. Entonces aquí quedó un 2. Entonces aquí quedó un 2. Aquí quedó un 2. Y quedó un 2. Que se cancela. Pero es que no me estaba dando, que enredo. R2, listo. Y claro, obviamente, por las dos formas, tiene que dar lo mismo. Esta es una forma mucho más truculenta, pues ni siquiera derivamos, no usamos cálculo diferencial básicamente, pero es válida y lo bonito de las matemáticas es que por el camino que uno escoja, tiene que dar lo mismo. Y si no dio lo mismo es porque hay un error, y efectivamente hubo un error. Listo, pero entonces nos dio lo mismo, R2 y R2 y ya está todo bien. Entonces, claro, pues esta es mucho más truculenta, pues es mejor pues como una solución más estándar, el método del intervalo de cerrado o estos pasos para resolver problemas de optimización. Uno siempre sigue los mismos pasos y con eso lo resuelve, pues es un método ya estándar que siempre va a funcionar. Pero bueno, pues también hay otras formas de resolverlo. Esta también es muy bacana porque pues realmente es mucho más cortica, sale pues en 4 renglones. Pero pues esto se le ocurre pues sobre el que se lo inventó, o bueno, tendría que decir uno como, bueno, pensar en coordenadas polares, pensar en esto. Cuando uno ve esto, si uno se acuerda de identidades, pues no es tan loco pensar que esto lo convierto a esto, pues, que no se sabe las identidades. Pero aún así, pues, no se le ocurre, pues, a cualquiera. Entonces era más que todo como un pequeño paréntesis, como otra forma de resolverlo, que es posible, ¿cierto? Que es posible. Listo. Entonces aquí pues hay aplicaciones a los negocios y la economía, recordando un poquito pues de la función costo, el costo marginal. También uno tiene una función ingreso, hay un ingreso marginal, hay una función utilidad, hay una función utilidad marginal. Vamos a resolver un ejemplo, un ejercicio pues como también de los típicos. Entonces una tienda vende 200 tabletas a la semana a $350 cada una. Una investigación de mercado indica que por cada $10 de descuento que se ofrezca a los compradores, el número de aparatos vendidos se incrementa en 20 a la semana. Pues claro, si yo le rebajo $10 al precio, voy a vender 20 más. Es como un modelo de, de oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan grande debe ser la rebaja para maximizar el ingreso?
Muy bien. Entonces, el primero, ok. El segundo, pues, en este caso no aplica el gráfico. Paso 3, vamos a definir las variables. Sea P, precio de cada tableta. Sea N, número de tabletas vendidas. Y sea X, la cantidad de veces que realizamos $10 de descuento. Esta es una forma de resolver el ejercicio, pues. En el libro incluso está resuelto de otra forma. Creo que es más enredada. Me parece que esta es como más sencilla. Y en este tipo de ejercicios tenemos esto, porque me dice, por cada 10 de descuento se aumentan 20 tal cosa. Por cada 7 de descuento se aumentan 30 tal cosa. Hay varios ejercicios que son así. Entonces uno puede pensar en X como la cantidad de veces que se aplica ese descuento o que funciona esa, digamos, condición, y eso le ayuda a uno a calcular más fácil lo que uno desea. Lo pueden ver también en el libro, pero también pues lo resuelven, pero creo que es un poquito más enredado. Listo. Y digamos B sería pues las ventas, ¿cierto? Ventas. En este caso sus unidades serían dólares. El precio de la tableta está en dólares. El número de tabletas vendidas no tiene unidad, es un número. Y X también sería un número, la cantidad de veces que hacemos el descuento. Muy bien. Entonces, cuarto. ¿Qué es lo que queremos maximizar? Las ventas, bueno, o el ingreso, pues. ¿Cierto? Digamos, y ingreso. Para utilizar como la misma notación pues, del ejercicio. Queremos maximizar el ingreso. Entonces, resulta que el ingreso simplemente es el número de tabletas vendidas multiplicado por el precio de cada tableta. Eso es el ingreso, ¿cierto? Yo tengo el precio de las tabletas, vendo tantas, ¿cuánto ingreso? Pues multiplico esas dos cantidades y obtengo el ingreso. Entonces el cuarto está listo. Quinto. Lo que queremos es Y en términos de una única variable. Listo. En este caso, digamos, de X. Entonces hay que analizar varias cosas. Entonces, primero, lo que queremos es ver P en términos de X, N en términos de X, reemplazamos y obtenemos Y en términos de X. Entonces, ¿cuánto es el precio de cada tableta? Pues el precio de cada tableta inicialmente era 350, pero va a haber un descuento. Entonces, X es la cantidad de veces que realizamos $10 de descuento. Entonces, si yo hago, digamos, si X vale 1, pues el precio sería 340, ¿cierto? Si hago un descuento, digamos, una vez. Si hago un descuento 2 veces, le rebajo 20, entonces sería 330. Si hago un descuento 5 veces, entonces simplemente le descuento 5 por 10 y mi nuevo precio sería 300. Entonces, en general, el descuento o el precio sería 350 menos X por 10. Como X es la cantidad de veces que realizamos por el 10, el descuento de $10, entonces X por 10 me da el descuento total y el precio inicial menos el descuento total, pues es el precio nuevo, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, es 350 menos 10X.
Listo. Y para N va a ocurrir algo similar. El número de tabletas vendidas. Vende 200 a la semana. Y cada vez que yo haga un descuento, voy a vender 20 más. Incrementa 20 a la semana. Entonces, por cada X de descuento va a aumentar 20 el número de tabletas vendidas. Entonces, si X vale 5, estaría vendiendo 200 más 5 por 20, que serían 100. 200 más 100 daría un total de 300. Si X vale 2, sería 2 por 20, 40, o sea que el número de tabletas vendidas sería 240. Muy bien. Entonces, esto nos da 200 más 20X. Esta parte es más como de modelamiento. Es modelamiento matemático. Como en este caso no hay un gráfico, para sacar las ecuaciones no empleamos geometría, no empleamos Pitágoras ni cosas geométricas, sino que a partir del enunciado modelamos las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, modelamiento matemático. Preguntas hasta ahí. Muy bien. Entonces, sí, era n por x, es n que es 200 más 20x por p que es 350 menos 10x. Y ya está el punto 5 listo, ya tenemos nuestra función a optimizar. Ahora, aquí conviene más, aplicamos de una vez el producto distributiva para obtener una función más fácil de derivar, ¿cierto? Entonces aplicamos distributiva, nos quedaría 2 por 35 es 70, 3 ceros, más 20 por 350 es 72 ceros x, menos 10 por 200 es 2000, y 20x por menos 10x me da menos 200x2. O sea que la función es 70.000 más 5.000x menos 200x2. Y nos dio un polinomio que es muy fácil de derivar. Entonces esta última parte va a ser muy sencillo. Bien, entonces lo que queremos es I', los puntos críticos. Entonces I' va a ser 5.000 menos 200 por 2x, o sea, 5.000 menos 400x. Y entonces queremos ver cuándo se hace 0. Esto es 0 cuando 5.000 menos 400 es 0. Entonces, 5.400x. Yo puedo ir todo eso por 100. No, mentiras, pasemos de una vez el 400 a dividir. Y me da 50 dividido 4. Me da 50 dividido 4. Muy bien. Que eso es 12.5. Listo.
Y resulta, bueno, entonces esa es la primera derivada. La segunda derivada, perdón. La segunda derivada es el único punto crítico. De hecho, recuerden que el dominio de cualquier polinomio son siempre los reales. Como la derivada es un polinomio, su dominio son todos los reales, entonces la derivada siempre existe. Y de hecho aquí está fácil derivar, entonces podemos encontrar la segunda derivada. La segunda derivada es derivar esto. La derivada de 5000 es 0. Y simplemente la segunda derivada es menos 400. Y esto es para todo x en los reales. Entonces, en particular, digamos que la segunda derivada aplicada a 12.5 va a ser menos 400, que es un número negativo. Entonces, como es un número negativo, está triste. Este es el punto crítico, o sea que de hecho es un máximo. Listo, aplicando el criterio de la segunda derivada. Como la segunda derivada es negativa, entonces en ese caso el punto que encontramos es un máximo. Listo. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan grande debe ser la rebaja? Pues la rebaja es x por 10. Listo. Entonces en este caso, incluso podemos calcular el precio. Calculemos el precio. Entonces el precio era 350 menos 10x, o sea, 350 menos 10 por 12,5. Entonces 350 menos 125. O sea que el precio de la tableta es 225. Ese es el precio de la tableta. Pero séptimo, la respuesta es ¿qué tan grande es la rebaja? Pues la rebaja debe de ser $125. Esta es la rebaja para maximizar los ingresos. Muy bien. Preguntas. Bueno, listo. Entonces, como digo, este tipo de ejercicios pueden ver en el libro cómo está resuelto, pues hay otra forma de resolverlo, pero me parece pues que esta es como más sencilla. Simplemente hay que utilizar una variable que es como la cantidad de veces que se realiza un descuento, porque siempre es como, bueno, por cada tantas personas que entren, entonces va a ocurrir tal cosa. Por cada tal de esto va a ocurrir tal cosa. Entonces ese por cada tal yo lo coloco como una variable. Entonces yo sé que por cada 10 de descuento aumentan 20. Entonces yo siempre sé que le va a estar restando 10x y le va a estar aumentando 20x. Si fuese por cada 15 de descuento aumentan 40, entonces le resto 15x y le aumento 40x. Y una vez uno se acostumbre a verlo así, es muy sencillo resolver el ejercicio. Yo diría que lo más difícil de resolver el ejercicio es como llegar a esta parte, modelar bien las ecuaciones. Si uno modela bien las ecuaciones,
multiplicar es fácil, derivar un polinomio es fácil, e incluso aplicar el criterio de la segunda derivada es fácil porque la derivada de este también está fácil. O si quieren aplicar el método del intervalo cerrado también. Bueno,